Mi padre y mi madrastra cambiaron las cerraduras para robarme mi casa a favor de mi hermanastra embarazada. Pero cuando me defendí, se hizo realidad su peor pesadilla. Soy un hombre soltero de 28 años que vive en la casa que mi madre me dejó cuando falleció hace 5 años. Es una modesta casa de 3 dormitorios en un barrio tranquilo. No es ostentosa, pero sí cómoda. Lo más importante es que es de mi madre. Ella trabajó toda su vida por este lugar, y cuando se fue, se aseguró de que yo supiera que estaba destinada a darme estabilidad. Esta casa no es solo un techo sobre mi cabeza, es su legado. Mi madre fue la única figura parental constante que tuve mientras crecía. No era perfecta, pero siempre estaba ahí cuando la necesitaba. Mi padre, por otro lado, se desentendió después del divorcio. Se volvió a casar bastante rápido, y digamos que sus prioridades cambiaron. Su nueva esposa siempre fue el centro de su mundo, y su hija, llamémosla Savannah, era tratada como una reina. Savannah tiene 25 años ahora y está embarazada. No tengo ningún problema con que esté embarazada, ese no es el problema. El problema es que es una de esas personas que asume que el mundo le debe algo. Su madre y mi padre han estado alimentando ese ego desde que éramos jóvenes. Si Savannah quiere algo, lo consigue, ya sea un coche nuevo, vacaciones caras o cosas al azar que decide que quiere. Se doblan hacia atrás para mantenerla feliz, una actitud total de lo quiero, lo tengo. He mantenido la distancia de todo eso. Veo a mi padre de vez en cuando, pero he dejado claro que me gusta mi espacio. La casa es mi santuario, donde puedo vivir mi vida sin que nadie interfiera. Tengo un trabajo decente, algunos buenos amigos y una rutina sencilla. No estoy nadando en dinero, pero soy estable, eso es más de lo que mucha gente puede decir hoy en día. Por ahora, solo estoy yo en la casa, y honestamente, me gusta así. Sin compañeros de piso, sin dramas, solo paz y tranquilidad, exactamente lo que necesitaba después de que mi madre falleciera. Ahora, volviendo a Savannah. Hace unos meses, su novio, un tipo llamado Tyler, la dejó. Honestamente, lo veía venir desde lejos, siempre parecía el tipo que abandonaría cuando las cosas se pusieran serias. Sin embargo, Savannah no parecía demasiado afectada. Por lo que escuché, volvió directamente con su madre y mi padre, donde inmediatamente la mimaron y la malcriaron de nuevo. Le cocinaron, le compraron cosas de maternidad y, básicamente, la trataron como si fuera de cristal. Al principio no le di mucha importancia, son asuntos suyos, no míos. Pero entonces, de la nada, mi padre me llama y me dice que quiere hablar. No es algo que haga a menudo, así que pensé que debía ser importante. Fui a su casa, y tan pronto como entré, me di cuenta de que algo pasaba. Mi padre y su esposa estaban sentados en la mesa de la cocina, y Savannah también estaba allí, frotándose el vientre, tratando de recordar a todos que está embarazada. Empezaron con una charla trivial sin sentido, del tipo en el que sabes que están perdiendo el tiempo. Mi padre preguntó cómo iba el trabajo, y su esposa asintió como si le importara. Pero no pasó mucho tiempo antes de que fueran al grano. Mi padre empezó a decir que Savannah necesitaba un lugar estable para vivir porque su casa estaba demasiado apretada con la llegada del bebé. Antes de que pudiera responder, su esposa intervino. Su tono era agudo pero recubierto de una falsa preocupación. Bueno, dijo, ya que vives solo en esa casa tan grande, y no estás casado ni nada, tiene sentido que Savannah se mude. Necesita espacio para el bebé, y tú no estás atado a nada serio, podrías encontrar fácilmente algo más pequeño y práctico para ti. No era una sugerencia, era una declaración. Como si ya hubieran decidido que este era el plan, y yo solo tenía que seguir la corriente. Mi padre intervino, diciendo que incluso habían buscado algunos apartamentos para mí, como si el hecho de hacer la investigación hiciera su demanda más razonable. No podía creerlo. Claramente estaban dando indirectas, gritando que mi vida no importaba. Como si mi casa, fuera solo una habitación extra en la que podían meter gente cuando les convenía. El derecho era abrumador. Como si estar soltero o sin hijos significara que no estaba usando mi vida o mi hogar de la manera correcta. Al principio, pensé que debía haberlos oído mal. Es decir, ¿quién dice algo así? Pero no, hablaban muy en serio. Al parecer, habían estado planeando esto desde hacía tiempo, solo esperando el momento adecuado para mencionarlo.
Les dije, directamente, no. Obviamente, esta casa no es solo una propiedad para mí, es mi hogar, y es una de las últimas conexiones que tengo con mi madre. La idea de renunciar a ella, especialmente por alguien como Savannah, era simplemente absurda. Intenté explicarlo, pero no lo estaban escuchando. Seguían hablando de cómo la familia ayuda a la familia y de cómo yo realmente no necesito todo ese espacio ya que no tengo una familia propia. Era como hablar con una pared. No importaba lo que dijera, ellos seguían presionando. Savannah apenas dijo nada durante la conversación, pero la expresión de suficiencia en su rostro lo decía todo. Estaba segura de que me desgastarían y conseguirían lo que querían. Así ha sido siempre con ella, está acostumbrada a que la gente ceda y le dé exactamente lo que quiere. En un momento dado, me volví hacia ella y le pregunté, Savannah, ¿realmente quieres mudarte a mi casa? Quiero decir, en serio, esta es mi casa, mi espacio. ¿Por qué no te llevas uno de esos apartamentos que ustedes tan amablemente buscaron? Ya han hecho el trabajo de campo. ¿Por qué de repente es ridículo que uses esas opciones, pero está bien tomar la mía? Ella simplemente parpadeó como si el concepto de que ella fuera la que tuviera que llegar a un compromiso fuera completamente ajeno. Su madre intervino con su voz azucarada, diciendo, oh, cariño, no entiendes, Savannah necesita estabilidad. Un apartamento no proporcionará la misma comodidad y espacio para ella y el bebé. Me reí con amargura. ¿Así que mi estabilidad no importa? ¿Mi comodidad no cuenta? Ustedes son increíbles. Entran aquí exigiendo que desarraigue toda mi vida por el bien de Savannah, y esperan que simplemente me dé la vuelta y diga que sí. Savannah no se inmutó, simplemente se sentó con los brazos cruzados, con esa expresión de suficiencia pegada a su rostro como si ya hubiera ganado. Ni siquiera intentaba participar, dejando que su madre y mi padre hicieran todo el trabajo sucio por ella. Era obvio que no creía que necesitara explicarse. En su mente, no era una petición, era un resultado inevitable. Su madre intervino, con una voz aguda y condescendiente. No se trata de tu comodidad, se trata de lo que es mejor para la familia. Savannah está trayendo una nueva vida a este mundo. ¿No crees que eso es un poco más importante que tu necesidad de espacio? Eres un hombre adulto, no necesitas una casa grande para ti solo. Es egoísta aferrarse a algo que podría darle a ella y al bebé un mejor comienzo en la vida. La miré, aturdido por la pura audacia. ¿Egoísta? ¿Hablas en serio? ¿Crees que soy egoísta por quedarme con lo que mi madre me dejó? Esto no es solo un espacio al que me estoy aferrando, esta es mi casa, donde he construido mi vida, y estás sentada aquí diciéndome que debería entregarla como si nada. Mi padre suspiró, claramente frustrado, y decidió intervenir. No te estamos pidiendo que la renuncies para siempre, dijo, como si eso de alguna manera la mejorara. Piénsalo como ayudar a Savannah a volver a ponerse de pie. Una vez que esté estable, tal vez pueda mudarse, y tú podrás encontrar algo más para ti. Solo estamos tratando de hacer lo mejor para todos. Para todos, le interrumpí. No, estás intentando hacer lo mejor para ella. No finjamos que se trata de la familia o de hacer lo correcto. Se trata de que te doblas hacia atrás por Savannah como siempre lo haces y esperas que yo limpie el desastre. ¿Adivina qué? No voy a participar. La madre de Savannah entrecerró los ojos. Se llama ser parte de una familia. A veces hay que hacer sacrificios por el bien común. Si tu madre estuviera aquí. No te atrevas a meter a mi madre en esto, la interrumpí, con la voz fría. Ella me dejó esta casa porque confiaba en mí para cuidarla. Sabía exactamente cómo se comportarían ustedes, y por eso ninguno de ustedes está mencionado en su testamento. Así que no te sientes aquí y me digas lo que ella habría querido porque no tienes ni idea. No dijeron nada a eso. Mi padre parecía incómodo y fue a hacer otra cosa. Savannah simplemente se sentó allí, con los brazos cruzados, con la misma expresión de suficiencia. Estaba claro que pensaba que yo cedería eventualmente. Ni siquiera intentó discutir o defenderse, simplemente dejó que su madre y mi padre hicieran toda la conversación, como si estuviera por encima de tener que justificar esta ridícula demanda. No era una negociación, era solo una cuestión de cuándo, no de si conseguirían lo que querían. Pero esta vez, se estaban metiendo con la persona equivocada.
Esta casa no está para negociar. Mi madre confió en mí, y no voy a dejar que me hagan sentir culpable para que la entregue. Aún así, pude notar que esto no era el final. Dejaron la conversación abierta, como si esperaran que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Pensé que tal vez se calmarían y se darían cuenta de lo ridículo que era todo después de que les dijera explícitamente que no en sus caras. Pero solo era el principio. Mi padre y su esposa parecían pensar que la persistencia era la clave, como si siguieran mencionándolo, eventualmente cedería. Empezó con pequeños comentarios pasivo-agresivos. Mi padre llamaba y preguntaba casualmente si había pensado más en ayudar. Su esposa me enviaba mensajes de texto con artículos sobre la importancia de apoyar a las madres solteras, como si de repente me sintiera iluminado y ofreciera mi casa. Savannah se mantuvo callada en su mayoría, pero podía decir que confiaba en que su madre y mi padre se encargarían de todo. Luego subieron la apuesta. Empezaron a aparecer sin previo aviso. Sin embargo, no era como si vinieran a visitarme. Cada vez que venían, encontraban alguna excusa para volver a la conversación sobre Savannah y sus necesidades. Una vez, mi padre apareció con una caja de ropa de bebé para guardar. Entró como si fuera lo más normal del mundo y preguntó dónde podía ponerla. Le dije que podía llevársela a su casa. Me miró como si acabara de insultarlo. Es solo temporal, dijo. Ni siquiera estás usando la habitación de invitados. Le dije que la habitación de invitados no era para guardar cosas, era para invitados. Gruñó, pero finalmente llevó la caja de vuelta a su coche. Eso marcó el tono de cada interacción después de eso. Proponían alguna solución que implicaba que yo renunciara a mi espacio, y yo lo rechazaba. La cuestión es que podía decir que no me veían como el verdadero dueño de la casa. Para ellos, era solo un recurso conveniente que podían usar como quisieran. Mi madre me la dejó, pero actuaban como si todavía estuviera disponible, como si yo la hubiera estado guardando para Savannah hasta que la necesitara. Lo que realmente me enfureció fue cómo enmarcaron todo como si yo fuera el egoísta. Hicieron que pareciera que estaba sentado sobre este tesoro de espacio y me negaba a compartirlo por despecho. No bastaba con que dijera que no, tenía que justificar mi decisión una y otra vez a personas que no querían oírla. Las cosas se intensificaron cuando Savannah decidió insertarse en la situación de manera más agresiva. Una tarde, llegó a mi casa, abrió el maletero y me pidió casualmente que la ayudara a descargar un cochecito. La miré como si hubiera perdido la cabeza y le pregunté por qué traía un cochecito a mi casa. Bueno, ¿dónde se supone que debo ponerlo? No tengo espacio ahora mismo, dijo. Estaba intentando procesar la pura audacia de su declaración. No es mi problema, le respondí, ya sintiendo crecer la frustración. Eso, por supuesto, la provocó. Se lanzó a una diatriba egocéntrica sobre cómo les estaba haciendo las cosas mucho más difíciles a todos, como si yo hubiera creado personalmente sus problemas. La familia se supone que debe mantenerse unida, dijo, como si eso justificara de alguna manera descargar sus problemas en mí. No entiendes lo estresante que es estar en mi posición. No tienes ni idea de lo que es tener un bebé en camino, añadió, con un tono que sugería que yo era un idiota despistado que no podía comprender la vida real. Tenía razón en una cosa, no sé lo que se siente al estar embarazada. Pero lo que sí sé es lo que es tener responsabilidades, y a diferencia de ella, he estado manejando las mías sin esperar que nadie intervenga y lo arregle todo por mí. Más importante aún, no exijo mudarme a las casas de otras personas solo porque no tengo suficiente espacio. Así que le dije directamente, tus problemas no son míos para resolver, y no voy a poner mi vida patas arriba solo porque te negaste a resolver los tuyos. Eso no fue bien. Su rostro se torció en una expresión de puro odio, como si acabara de decirle que el mundo no giraba a su alrededor, lo cual, seamos realistas, básicamente lo hice. Se fue furiosa, pero no sin lanzar una última joya por encima del hombro, te arrepentirás de esto algún día. La ironía de toda su rabieta no se me escapó. Había pasado toda su vida siendo mimada y atendida, y ahora, por primera vez, alguien no se sometía a su voluntad. En lugar de darse cuenta de lo absurdas que eran sus exigencias, actuó como si yo fuera el que era irracional. Traer un cochecito a mi casa, asumiendo que simplemente se instalaría ella y su bebé aquí, fue lo más ridículo que he visto en mi vida. Era como si ella realmente creyera que mi casa ya era suya,
y yo era solo un obstáculo que debía ser eliminado. No se detuvo ahí. Simplemente siguieron presionando mis límites. El otro día, mi padre vino con un agente inmobiliario. Ni siquiera me dijo que venía. Estaba sentado en mi sala de estar cuando escuché el golpe en la puerta. La abrí y lo encontré allí parado con una mujer que sostenía un portapapeles. Pensé que podríamos mirar algunas opciones para ti, dijo. Ni siquiera los dejé entrar. Les dije que se fueran y cerré la puerta de golpe. Esa fue la gota que colmó el vaso. Estaba claro que no iban a parar hasta que hiciera algo drástico. En ese momento, supe que ya no podía confiar en ellos. No se trataba solo de la casa, se trataba del principio. Pensaron que podían intimidarme hasta someterme porque así era como las cosas siempre habían funcionado con Savannah. Pero yo no soy Savannah, y no me rindo ante nadie. Esa noche, llamé a una empresa de seguridad y arreglé la instalación de cámaras alrededor de mi propiedad. No fue un gran movimiento, pero fue un paso para proteger lo que era mío. Quería estar preparado para cualquier truco ridículo que pudieran intentar después. Realmente ya no me sentía seguro, temiendo que me quitaran la casa, o que se les ocurriera alguna idea absurda para que me echaran de la casa legalmente. Sabía muy bien que no iban a parar hasta que se toparan con una pared que no pudieran escalar, así que me propuse ser esa pared. Ya no iba a jugar a sus juegos, y no iba a participar en más conversaciones sobre cómo debería simplemente entregar mi casa. Y tal como lo esperaba, se les ocurrió una idea nueva, aún más creativa. Volví a casa del trabajo una tarde, cansado pero aliviado de finalmente estar de vuelta en mi santuario. Excepto que cuando intenté insertar mi llave en la cerradura, no encajaba. Al principio, pensé que debía haber agarrado la llave equivocada, pero después de algunos intentos más, me di cuenta, las cerraduras habían sido cambiadas. Mi corazón se hundió, y una ola de rabia me recorrió cuando noté un trozo de papel doblado pegado a la puerta. La nota decía: hemos cambiado las cerraduras por seguridad. Por favor, contáctanos para hablar de esto. Estaba firmada por mi padre. La audacia era casi risible. No perdí ni un segundo. Saqué mi teléfono y llamé a mi padre. Contestó después de unas cuantas llamadas, con un tono casual, como si esto no fuera lo más loco que hubiera hecho nunca. ¿Qué demonios está pasando?, dije, apenas pudiendo mantener mi voz estable. ¿Por qué están cambiadas las cerraduras de mi casa? Es temporal, dijo, como si eso de alguna manera lo mejorara. Solo estábamos tratando de ayudar a Savannah. Has sido tan resistente, y pensamos que tal vez esta sería la manera más fácil de hacer las cosas más suaves para todos. Para todos, le interrumpí. ¿Te refieres a ti y a Savannah? Has cruzado todas las líneas imaginables. Esto es una invasión, y si piensas que simplemente voy a dejar que esto pase, estás loco. Su tono cambió inmediatamente, y empezó a rogarme. Por favor, no llames a la policía. No empeores las cosas. Quedará mal para la familia. ¿Quedará mal para la familia? ¿Crees que eso es lo que me preocupa ahora mismo?, le respondí. Esto es lo que va a pasar, vas a conseguir que quien haya cambiado esas cerraduras lo arregle inmediatamente, o llamaré a la policía, y presentaré cargos por allanamiento de morada e intento de robo. Hubo una pausa, y por un momento, pensé que realmente podría intentar discutir conmigo. Pero debió darse cuenta de que no estaba bromeando, porque su tono se suavizó aún más. Está bien, de acuerdo. Lo arreglaremos. Pero estás siendo muy irrazonable. Solo estamos tratando de hacer lo mejor para Savannah y el bebé. Sabes que esta es una solución temporal. Ignoré su intento de hacerme sentir culpable. Tienes hasta el final del día para arreglar esto, o la policía se involucrará. Eso no es negociable. Después de más murmullos y débiles protestas, finalmente estuvo de acuerdo. Colgué sin decir una palabra más, mis manos temblando de ira. Esto no era solo otro exceso, esto era una movida directa y calculada para tomar lo que no era suyo. Fue una violación flagrante de mi hogar, mis límites y mi confianza. Unas horas más tarde, el cerrajero regresó y las cerraduras volvieron a cambiarse. Mi padre no apareció, ni Savannah ni su madre. Me quedé junto a la puerta todo el tiempo, observando cada movimiento, asegurándome de que nada quedara sin hacer. Una vez que todo volvió a la normalidad,
Me senté en mi sala de estar, mirando las paredes de la casa que se había convertido en mi campo de batalla. Esto no era solo otro intento de hacerme sentir culpable o de superar mis límites, era una declaración de guerra. Supe entonces que las cosas no iban a desescalar por sí solas. Si estaban dispuestos a llegar tan lejos, no se sabía qué intentarían después. Pero si pensaban que solo iba a darme la vuelta y dejarlos hacer lo que quisieran, se llevarían una desagradable sorpresa. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde revisando documentos y haciendo llamadas. Quería asegurarme de que no hubiera forma de que pudieran hacer algo así de nuevo. Pero lo que realmente me afectó fue cómo actuaron como si esto fuera normal. Genuinamente pensaron que tenían derecho a mi casa. No importaba que mi madre me la hubiera dejado o que yo hubiera vivido allí durante años. Para ellos, era solo una casa, algo que podían tomar si la deseaban lo suficiente. Comencé a tomar medidas legales. Cuando me senté con mi abogado y le conté todo, como mi padre y mi madrastra me habían estado presionando sin parar, como habían llegado a cambiar las cerraduras de mi casa, escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas sobre la casa, el testamento de mi madre y cualquier comportamiento inusual de mi padre en los últimos meses. Al principio, pensé que solo estaba siendo minucioso, pero luego se recostó en su silla y dijo, necesito decirte algo. Tu padre ya ha preguntado sobre impugnar el testamento de tu madre. Estaba confundida. ¿Qué quieres decir con impugnarlo? Hace meses explicó que no presentó nada oficialmente. No presentó nada oficialmente, pero sí consultó con un abogado sobre la posibilidad de reclamar la casa como propiedad familiar en lugar de tu herencia. Por lo que entiendo, estaba buscando cualquier laguna legal que pudiera usar para obtener el control de la casa. Me quedé allí, aturdida. Todo este tiempo, mientras pretendía estar de mi lado, o al menos tratando de mantener la paz, mi padre había estado planeando quitarme la casa. Esta no era una idea improvisada inventada por mi madrastra, la habían estado planeando durante meses, mucho antes de que siquiera comenzaran a presionarme para que me mudara. No tiene un caso sólido, añadió rápidamente mi abogado, probablemente notando el pánico en mi rostro. El testamento de tu madre es hermético, y la casa se te dejó explícitamente. Pero el hecho de que incluso lo haya considerado dice mucho sobre sus intenciones. No era solo una traición, era premeditado. Mi padre había estado buscando formas de tomar lo que mi madre me dejó mientras pretendía preocuparse por mi bienestar. La manipulación, las constantes culpas, el chantaje emocional, todo tenía sentido ahora. No se trataba de que Savannah necesitara un lugar para quedarse, se trataba de que intentaran tomar algo que no les pertenecía. Escuchar esto hizo que mi frustración se desbordara. Ya no se trata solo de defenderme, se trata de proteger lo que mi madre trabajó toda su vida para darme. Cada movimiento que hacen se siente como una bofetada en la cara a su memoria, y no puedo dejar que eso pase, sin importar cuán implacables o escandalosos se pongan. No me voy a echar atrás. Esta casa es mía, y ellos no se la van a llevar. Les haré saber qué pasa después. Actualización 1. Hola a todos, pensé que les daría una actualización una vez que averiguara qué hacer. Así que aquí vamos. Después de todo lo que había aprendido de mi abogado, pasé el resto de esa noche reproduciendo cada interacción con mi padre durante los últimos meses. No podía seguir evitándolo y proceder legalmente, tenía que decirle directamente que sabía lo que había estado planeando. Así que lo confronté. No me molesté en llamar o enviar mensajes de texto, aparecí en su casa sin previo aviso, tal como él y su esposa lo habían hecho conmigo tantas veces antes. Cuando abrió la puerta, parecía sorprendido, tomado por sorpresa. Pero ni siquiera hubo un atisbo de culpa en su rostro. Esa fue la parte que más me dolió, actuó como si no tuviera nada de qué avergonzarse. Necesito saber por qué has estado buscando impugnar el testamento de mamá, dije, yendo directo al grano. Su rostro se contorsionó en una mezcla de confusión y defensividad. ¿De qué estás hablando?, preguntó, fingiendo ignorancia. No sé de dónde sacas esta idea, pero no es cierto. No me mientas, le respondí. Ya sé que hablaste con un abogado al respecto hace meses. Así que escuchémoslo. ¿Qué planeabas hacer? No es así, insistió, tropezando con sus palabras. No estaba tratando de quitar nada. Solo quería ver si había opciones para la familia. Para la familia, repetí, mi voz aguda de incredulidad.
Seamos realistas, no se trata de la familia, se trata de Savannah. No te quedes aquí y pretendas que se trata de otra cosa. Estabas planeando tomar lo único que mamá me dejó, y crees que eso está bien. No estaba planeando nada, espetó. Solo estaba considerando posibilidades. Esa casa es demasiado grande para ti de todos modos. Y Savannah está en una situación difícil. Necesita un hogar estable para el bebé. Y eso significa robar la mía, repliqué, mi frustración hirviendo. Ni siquiera pediste mi ayuda. Fuiste a mis espaldas, trataste de manipularme, y ahora actúas como si me estuvieras haciendo algún tipo de favor. No fue así, repitió débilmente, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Miró a todas partes menos a mí, como siempre lo hacía cuando no quería admitir que estaba equivocado. Me quedé allí por un momento, esperando a ver si decía algo que pudiera justificar todo esto. No lo hizo. Sacudí la cabeza y me di la vuelta para irme. No tenía sentido discutir con alguien que ni siquiera podía reconocer sus acciones. Esa conversación consolidó todo lo que ya sabía, no podía confiar en él. No actuaba como un padre, actuaba como alguien que pensaba que mi vida, mi hogar y mis decisiones eran suyas para controlar porque se ajustaban a su propia narrativa. De vuelta a casa, llamé a mi abogado para discutir qué hacer después. Me aseguró que el testamento de mi madre era sólido como una roca y que mi padre no tenía una base legal para defenderse. Aún así, estaba claro que esto no se trataba solo de legalidades, se trataba de desgastarme. Intentaban hacerme sentir que la lucha no valía la pena, que sería más fácil simplemente ceder y dejarlos hacer lo que quisieran. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, correos electrónicos y vigilancia constante. Presenté documentos para asegurar que la casa estuviera completamente asegurada a mi nombre, sin lagunas legales que pudieran explotar. Mejoré mi sistema de seguridad, agregué más cámaras e incluso me comuniqué con un servicio de protección de títulos para estar atento a cualquier actividad sospechosa. Sentí que estaba fortificando un castillo contra invasores, y honestamente, eso es exactamente lo que era. Mientras tanto, Savannah redobló sus tácticas. Comenzó a publicar mensajes crípticos en las redes sociales sobre haber sido abandonada por su familia y tener que luchar por lo que es correcto. No me nombró directamente, pero era obvio de quién estaba hablando. Conocidos mutuos comenzaron a comunicarse, preguntando qué estaba pasando y si había alguna manera de suavizar las cosas. Mantuve mis respuestas cortas y objetivas, no estaba interesada en jugar a su juego ni en airear mi versión de la historia al mundo. Pero a medida que pasaron las semanas, sus esfuerzos comenzaron a decaer. Los honorarios legales se estaban acumulando de su parte, y mi abogado me aseguró que pronto se quedarían sin opciones. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que esto no había terminado. Gente como ellos no se rinde, se reagrupan, encuentran nuevos ángulos y regresan cuando menos lo esperas. Cuando finalmente todo se calmó, estaba absolutamente agotada. Luchar por mi hogar, mi paz y mis límites me quitó todo lo que tenía, pero valió la pena. Esto no se trataba solo de una casa, se trataba de defenderme y negarme a dejar que nadie me pisoteara. Mi padre y Savannah pensaron que podían hacerme sentir culpable hasta la sumisión, pero estaban muy equivocados. En todo caso, toda esta experiencia me abrió los ojos a lo lejos que llegarían para manipularme. Honestamente, estoy empezando a pensar que cortar los lazos podría ser la única manera de avanzar realmente. Por ahora, las cosas están tranquilas, pero no soy ingenua. Si intentan hacer alguna otra tontería, estaré preparada. Si algo cambia, podría volver con una actualización. Gracias por quedarse y escucharme. Si tienen algún consejo o simplemente algo de solidaridad para compartir, me encantaría escucharlo. Actualización final. Hola chicos, quería darles una actualización sobre todo lo que ha sucedido desde la última vez que compartí. Ha sido un viaje salvaje, pero finalmente siento que estoy saliendo del otro lado de toda esta locura. Afortunadamente, todavía estoy en mi casa, y se quedará así. Déjenme explicárselos. Después de que intentaron todas las formas posibles de sacarme de la casa, se retiraron por un tiempo. Las semanas se convirtieron en meses, y las cosas se volvieron extrañamente silenciosas. Ninguna llamada, ningún mensaje de texto y ninguna visita aleatoria de Savannah o su madre. Se sintió extraño, casi como si se estuvieran reagrupando, pero no me iba a quejar de la paz.
Durante ese tiempo, Savannah tuvo a su bebé, un niño sano, por lo que escuché por el boca a boca. Supuse que tal vez estaban demasiado ocupados con el bebé como para seguir molestándome, o tal vez finalmente se habían rendido. Era tarde una noche cuando escuché el golpe. Revisé mis cámaras de seguridad, y ahí estaban, mi padre, su esposa y Savannah, todos parados allí como si estuvieran a punto de organizar una intervención. Dudé en ignorarlos, pero decidí abrir la puerta, principalmente porque quería escuchar qué excusas se inventarían esta vez. En el segundo en que abrí la puerta, la esposa de mi padre comenzó con sus tonterías habituales. Dijo que habían estado pensando en todo lo que había sucedido y que querían seguir adelante como una familia. Habló de dejar que el pasado quedara en el pasado y dijo que me estaban dando una última oportunidad para arreglar las cosas. Luego Savannah habló, sosteniendo a su bebé como un accesorio. Habló de lo difícil que habían sido las cosas para ella, de cómo quería que su hijo creciera rodeado de su familia y de cómo todavía creía que podía hacer lo correcto si simplemente abría mi corazón. Era la misma basura manipuladora que habían estado diciendo durante meses, pero ahora la estaban envolviendo en un paquete más bonito. Mi padre, siempre el mediador, intentó jugar la carta de llevémonos todos bien. Habló de cómo la familia es más importante que las cosas materiales y de cómo necesitaba ver el panorama general. Los dejé hablar por un rato, principalmente por morbosa curiosidad. Cuando finalmente dejaron de hablar, respiré hondo y lo expuse todo. Esta es mi casa, dije, con la mayor calma que pude reunir. Me la dejó mi madre, y no la voy a entregar. Ya les he dicho esto antes, y se los digo de nuevo, la respuesta es no. No me importa qué tipo de discurso hayan ensayado o cómo estén intentando justificar esto, no van a obtener la casa, y eso es definitivo. Eso debería haber sido el final, pero, por supuesto, no lo fue. La madre de Savannah inmediatamente comenzó con acusaciones, gritando sobre lo egoísta que era, afirmando que estaba anteponiendo las cosas materiales a la familia y que no estaba cumpliendo con mi llamado deber. Lanzó todos los argumentos que se le ocurrieron, tratando de presentarme como la villana en toda esta situación. Savannah intervino después, siguiendo el mismo guión de siempre. Lloró sobre lo difícil que les estaba haciendo la vida y cómo no podía creer que los iba a abandonar a ella y al bebé en su momento de necesidad. Lanzó la frase clásica de que me arrepentiría de esto algún día, como si de alguna manera fuera a mirar hacia atrás y desear haberlos dejado pisotearme. Mi padre no dijo mucho al principio, pero el silencio habló más que nada. Se quedó allí, observando cómo se desarrollaba todo, sin siquiera intentar mediar o calmar la situación. Estaba claro que ya no sabía qué decir, y tal vez una pequeña parte de él se dio cuenta de lo lejos que había llegado esto. No tenía ganas de discutir. Ya habían sobrepasado todos los límites, y no iba a dejar que me arrastraran a otra discusión inútil. Ya han sobrepasado todos los límites que tengo, dije. Han mentido, manipulado e intentado robar lo que es mío, y ahora están aquí actuando como si fueran las víctimas. He terminado con esto. Salgan de mi propiedad. Pero, como era de esperar, no se fueron. La madre de Savannah continuó, insistiendo en que estaba siendo irrazonable e intentando hacerme sentir culpable para que retrocediera. Savannah intervino aquí y allá, agregando pequeños comentarios sobre cómo la familia debería apoyarse mutuamente y cómo yo era despiadada por no apoyarlos. Mi padre finalmente habló, pero todo lo que pudo hacer fue otra débil súplica para que fuera razonable y viera las cosas desde su perspectiva. No respondí, no quedaba nada que decir. En cambio, me di la vuelta, regresé a la casa y cerré la puerta detrás de mí. Ya había decidido que no iba a seguir jugando a sus juegos. Si querían seguir presionando, podrían lidiar con las consecuencias. Una vez dentro, llamé a la policía. No estaba bromeando, y no iba a dejar que pensaran que lo estaba. Cuando expliqué la situación, el despachador me aseguró que un oficial sería enviado en breve. Esperé junto a la ventana, observando cómo permanecían en mi entrada de vehículos, todavía hablando entre ellos. Para cuando llegó la policía, se habían movido del porche, pero no estaban haciendo ningún esfuerzo por irse. Los oficiales hablaron con ellos durante unos minutos, estableciendo claramente la ley. Por lo que pude ver, los policías no estaban creyendo sus excusas o justificaciones. Les dijeron, sin ningún tipo de duda, que se fueran y que no regresaran. Verlos finalmente irse bajo supervisión policial se sintió como una pequeña victoria, pero también vino con una sensación de finalidad.
Cualquiera que fuera el resto de la relación que me quedaba con mi padre se había ido. Mientras me sentaba para ordenar mis pensamientos, me di cuenta de lo agotada que estaba. Me habían quitado tanto, no solo tiempo y energía, sino también la sensación de seguridad que había tenido en mi propia casa. Aún así, sabía que había tomado la decisión correcta. Establecer límites con personas así no solo era necesario, era supervivencia. Esa noche, tomé una decisión, no solo había terminado con el drama de la casa, había terminado con ellos por completo. Bloqueé sus números, dejé de seguirlos en las redes sociales y les dejé claro a los conocidos mutuos que no quería actualizaciones ni mensajes transmitidos. Cortar los lazos fue difícil al principio, pero cuando miré hacia atrás todo lo que habían hecho, me di cuenta de que no quedaba nada que rescatar. No se preocupaban por mí ni por mis límites, solo se preocupaban por lo que podía darles. En lugar de tener una familia tóxica, me apoyé más en mis amigos. Habían estado ahí para mí durante todo el caos, recordándome que no estaba loca por mantenerme firme. Uno de ellos sugirió que hiciera una fiesta de inauguración de la casa, no porque la casa fuera nueva, sino porque había luchado mucho para mantenerla. La idea me hizo reír, pero también se sintió apropiada. La fiesta fue pequeña, solo un puñado de amigos cercanos, pero fue perfecta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente feliz. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Mirando hacia atrás todo, estoy orgullosa de la forma en que lo manejé. No fue fácil, y hubo momentos en los que quise renunciar, pero no lo hice. Me mantuve firme y me demostré a mí misma que soy más fuerte de lo que alguna vez pensé que podría ser. Esta casa es más que solo un lugar para vivir, es un recordatorio de todo por lo que luché. Es un símbolo de mi independencia, mi resistencia y mi capacidad para defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la familia no se trata de sangre, se trata de respeto, confianza y apoyo mutuo. Y si alguien no está dispuesto a darte esas cosas, no merece un lugar en tu vida, sin importar quién sea. Ya he superado todo esto. Todavía vivo en mi casa, y cada vez que entro por la puerta, recuerdo lo que he superado. No es solo una casa, es un hogar, y no voy a dejar que nadie me lo quite.